Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar y que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas. Como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en la intrigante situación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, específicamente en la preocupación que Ander reveló en una entrevista reciente y, por supuesto, vamos a analizar qué pudo haber pasado y qué nos dicen las pistas que tenemos. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal nos apasiona el mundo de las series turcas, las celebridades y todo el drama que les rodea. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros, porque créanme, siempre hay algo jugoso de qué hablar. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Ander Zel, la queridísima actriz turca que conquistó corazones en Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin, y Kerem Bürsin, el mismísimo galán, también conocido por su papel en la misma serie, han sido, como muchos saben, una de las parejas más comentadas y queridas del mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla era innegable y, para alegría de sus fans, la relación traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, incluso las de las estrellas, a veces tienen sus altibajos y, lamentablemente, la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Su relación llegó a su fin, y aunque en un principio trataron de mantener la discreción, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Ahora, en una reciente entrevista a Ander Zel, de una manera sutil pero muy clara, expresó cierta preocupación por Kerem. Y como era de esperar, esto ha generado un torbellino de preguntas y conjeturas entre los fanáticos. ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué motivó esta preocupación? ¿Hay algo más detrás de las cámaras que no estamos viendo? Vamos a desglosar la información y a analizar cada detalle. Durante la entrevista, Hande fue consultada sobre su relación actual con Kerem Bürsin. Evidentemente la pregunta era inevitable, ya que el público sigue muy interesado en saber cómo es la relación entre ambos después de su ruptura. Hande, con su característica elegancia y diplomacia, evitó entrar en detalles demasiado específicos sobre su vida personal. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue su respuesta cuando se le preguntó directamente por Kerem. Sus palabras fueron algo así como: Kerem es una persona muy valiosa, y siempre me preocuparé por él. Espero que esté bien y que todo le vaya de maravilla. Si bien a primera vista puede parecer una respuesta cordial y hasta esperable de alguien que compartió una relación con otra persona, la entonación de Hande, la elección de palabras y sobre todo, la expresión en su rostro delataron algo más. Fue ese siempre me preocuparé por él lo que resonó en muchos. ¿Por qué la necesidad de enfatizar la preocupación? ¿Por qué no simplemente decir algo como le deseo lo mejor? La sutil diferencia en las palabras, en el lenguaje corporal, ¿es lo que hizo que la gente se preguntara ¿qué está pasando realmente? Ahora, vamos a analizar qué pudo haber generado esta preocupación por parte de Hande. Hay varias posibilidades, algunas más plausibles que otras, pero todas válidas para un análisis detallado. Profundicemos en cada una de ellas, considerando las implicaciones y las posibles motivaciones. La primera posibilidad, y quizás la más evidente, es que Hande se preocupe genuinamente por Kerem como persona, independientemente de su relación pasada. Ambos compartieron momentos importantes de sus vidas, no solo en el set de filmación, sino también en el ámbito personal. Es normal que exista un vínculo, un cariño, incluso después de que una relación romántica llega a su fin. Este escenario presenta a Hande como una persona empática y compasiva, alguien que valora las conexiones humanas y se preocupa por el bienestar de aquellos con quienes ha compartido experiencias significativas. La preocupación en este contexto sería una manifestación de su humanidad y de su capacidad para mantener relaciones saludables incluso después de la ruptura. Este tipo de preocupación, basada en el respeto y el cariño, es algo que muchos de nosotros experimentamos en nuestras propias vidas, incluso con exparejas o amigos cercanos. Es un reflejo de la madurez emocional y de la capacidad de priorizar el bienestar del otro, incluso cuando el vínculo romántico ha terminado. La segunda posibilidad, y aquí es donde la especulación comienza a tomar forma, es que exista algún tipo de problema, situación o conflicto que el público desconoce. Podría ser que Kerem esté lidiando con alguna situación personal que le esté afectando anímicamente, o que esté enfrentando desafíos en su carrera. Hande, al tener información privilegiada, o al estar al tanto de
La situación podría sentirse en la obligación moral de expresar su preocupación, aunque sea públicamente. Esta situación podría deberse a varios factores. Tal vez Kerem esté pasando por un momento difícil en su vida privada, lidiando con problemas familiares, de salud o emocionales que le están afectando profundamente. Ande, al conocer la situación de primera mano, podría sentir la necesidad de mostrar su apoyo y preocupación, utilizando la entrevista como una forma sutil de enviar un mensaje de aliento. O por otro lado, podría ser que Kerem esté enfrentando desafíos profesionales, ya sea por problemas en algún proyecto, por críticas en su trabajo o por presiones propias de la industria del entretenimiento. Ande, al ser parte del mismo mundo, podría estar al tanto de estas dificultades y expresar su preocupación como una forma de solidarizarse con él. Esta posibilidad abre un abanico de interpretaciones y nos lleva a cuestionarnos qué tipo de dificultades podría estar enfrentando Kerem y cómo esto podría estar afectando su bienestar. Otra hipótesis, y que también ha ganado fuerza entre los fans, es que esta preocupación esté relacionada con el impacto mediático que ha tenido Kerem en los últimos tiempos. Kerem Bürsin es un personaje muy mediático, constantemente está en el ojo público. Y como sabemos, la fama puede ser una espada de doble filo. Podría ser que Ande, al ver la presión que Kerem puede estar sintiendo, tanto por los medios como por las expectativas de sus fans, sienta la necesidad de expresar su apoyo y preocupación. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y la presión constante por mantener una imagen pública perfecta puede afectar la salud mental y emocional de una persona. Ande, al haber experimentado la misma presión mediática, podría comprender la situación de Kerem y sentir la necesidad de expresar su apoyo y preocupación ante esta situación. Podría ser que Ande haya notado cambios en Kerem, como un mayor estrés, ansiedad, o una pérdida de su alegría natural. O tal vez ha sido testigo de las críticas que ha recibido Kerem en los medios o en las redes sociales y se siente compelida a mostrarle su apoyo. Esta hipótesis plantea la complejidad de la fama y cómo ésta puede afectar la vida de las celebridades, y nos invita a reflexionar sobre el impacto de los medios y las redes sociales en la salud mental de las personas que viven bajo el escrutinio público. Además, no podemos descartar la posibilidad de que exista una especie de código interno entre ellos. Quizás, Ande y Kerem tienen una forma particular de comunicarse, de demostrar cariño y apoyo, que no entendemos desde afuera. Quizás esa expresión de preocupación fue simplemente una manera de decir, estoy aquí para ti, sin necesidad de entrar en detalles o especulaciones. Las relaciones, especialmente aquellas que se construyen en medio de la fama y la atención mediática, pueden desarrollar formas únicas de comunicación y de apoyo mutuo. Podría ser que Ande y Kerem, a lo largo de su relación, hayan desarrollado una forma sutil de comunicarse, utilizando frases, gestos o expresiones que solo ellos entienden. La expresión de preocupación, en este caso, podría ser una forma de decir, estoy contigo, te apoyo, o estoy aquí si me necesitas, sin necesidad de revelar detalles sobre su vida personal, o de alimentar las especulaciones de los medios y los fanáticos. Esta hipótesis nos invita a respetar la privacidad y la intimidad de la relación entre Ande y Kerem, y a comprender que existen códigos y dinámicas internas que no siempre son visibles desde afuera. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No podemos exigir que nos cuenten todo sobre sus vidas, y es comprensible que Ande haya sido cautelosa en sus respuestas. Sin embargo, la natural curiosidad de los fans es innegable, y es lógico que queramos saber más sobre lo que está pasando. La línea entre la curiosidad legítima y la invasión de la privacidad es delgada, y es fundamental respetarla. Los fanáticos, al ser consumidores del trabajo de los actores, tienen derecho a sentir interés por sus vidas personales, pero es importante recordar que los actores son seres humanos con derecho a su intimidad y a decidir qué quieren compartir y qué no. La cautela de Ande en sus respuestas es una señal de respeto hacia su propia privacidad y hacia la de Kerem, y es algo que debemos valorar y entender. Ahora, quiero hablar un poco sobre la reacción de los fans ante esta declaración de Ande. Las redes sociales se encendieron con el tema. Los fans de Ande y Kerem, divididos entre el apoyo y la especulación, debatieron acaloradamente sobre el significado de las palabras de Ande. Algunos interpretaron su preocupación como una señal de que todavía existe un cariño especial entre ellos, mientras que otros simplemente deseaban que ambos fueran felices, independientemente de su situación personal. La reacción de los fanáticos es un reflejo del cariño y la admiración que sienten por Ande y Kerem, y de su deseo de saber más sobre sus vidas y sus sentimientos.
La división entre los fanáticos con diferentes interpretaciones sobre el significado de la declaración de Ande demuestra la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de las personas para interpretar la información de diferentes maneras. El debate en las redes sociales, aunque a veces puede ser acalorado, es también una muestra de la pasión y el interés que genera la vida de los actores. Las teorías comenzaron a circular, ¿están en contacto? ¿Se hablan regularmente? ¿Se han visto en secreto? ¿Volverán a estar juntos? Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans no tiene límites. Lo cierto es que esta situación ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de la atención, y ha reavivado el interés en sus vidas personales. La especulación y las teorías son parte inherente del mundo de la farándula, y es algo que los actores deben aprender a manejar. Los fanáticos, al no tener acceso a la información completa, tienden a crear sus propias narrativas y a especular sobre lo que podría estar sucediendo en la vida de sus ídolos. La imaginación de los fanáticos no tiene límites, y las teorías pueden ser de lo más variadas y creativas. Lo importante es que estas teorías sean tomadas con una pizca de sal y que no se conviertan en una invasión de la privacidad de los actores. Es importante mencionar que en el mundo del espectáculo, es muy común que los medios y el público interpreten las declaraciones de las celebridades, buscando segundas lecturas y analizando cada detalle. A veces las interpretaciones son acertadas y otras veces simplemente son producto de la especulación y el deseo de los fans de saber más. La interpretación de las declaraciones de las celebridades es un juego que se juega constantemente en los medios y en el público. Los medios, al buscar generar contenido y atraer audiencia, tienden a analizar cada palabra, cada gesto y cada expresión de los actores, buscando segundas lecturas y creando titulares llamativos. El público, por su parte, consume esta información con curiosidad y con el deseo de saber más sobre la vida de sus ídolos. Es importante recordar que las interpretaciones de los medios y del público no siempre son precisas, y que la verdad solo la conocen las personas involucradas. En este caso, la preocupación de Hande por Kerem ha generado un debate interesante, que nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, el impacto de la fama y la importancia de respetar la privacidad de las personas. La situación entre Hande y Kerem es un ejemplo de la complejidad de las relaciones humanas, de los desafíos que enfrentan las celebridades y de la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso cuando están en el ojo público. El debate generado por las palabras de Hande nos invita a reflexionar sobre estos temas y a cuestionarnos nuestras propias percepciones y prejuicios. Es crucial no olvidar que, aunque nos guste saber detalles sobre la vida de nuestros ídolos, siempre debemos ser respetuosos. No debemos acosarlos ni invadir su privacidad, ni juzgar sus decisiones. Lo más importante es desearles lo mejor y apoyarlos en sus proyectos y decisiones. El respeto y el apoyo son fundamentales en cualquier relación humana, y en el caso de las celebridades, son aún más importantes. Los fanáticos, al ser parte de la vida de los actores, tienen la responsabilidad de respetar su privacidad y de apoyarlos en sus proyectos y decisiones, sin importar cuáles sean. En cuanto a la situación específica de Hande y Kerem, solo ellos saben la verdad. Solo ellos conocen los detalles de su relación actual y las razones detrás de las declaraciones de Hande. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que su historia nos ha enseñado muchas cosas, y que independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, y de cómo el amor y el cariño pueden trascender las barreras del tiempo y la distancia. A pesar de que su relación llegó a su fin, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco, y su historia seguirá inspirando a sus fanáticos durante muchos años. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Es posible que Hande y Kerem mantengan su privacidad y eviten entrar en detalles sobre su relación. También es posible que en el futuro compartan más información, ya sea de forma indirecta o directa. Lo que sí es seguro es que sus fans, estén donde estén, seguirán atentos a cualquier novedad y a cualquier pista que revele algo más sobre su relación. El futuro de Hande y Kerem es incierto y las posibilidades son infinitas. La especulación y el deseo de saber más son parte inherente del mundo de la farándula, y los fanáticos estarán atentos a cualquier novedad y a cualquier pista que revele algo más sobre su relación. Por último, me gustaría añadir una reflexión personal. En mi opinión,
la preocupación de Ande por Kerem es una muestra de madurez y respeto. Demuestra que a pesar de los altibajos de una relación, siempre es posible mantener un vínculo de cariño y apoyo. Es una lección para todos nosotros, sobre cómo afrontar las rupturas y cómo mantener una relación cordial con las personas que alguna vez formaron parte de nuestras vidas. La actitud de Ande es una lección valiosa para todos nosotros, sobre cómo afrontar las rupturas y cómo mantener una relación cordial con las personas que alguna vez formaron parte de nuestras vidas. La madurez emocional, el respeto y el cariño son fundamentales para construir relaciones saludables, incluso después de que la relación romántica haya terminado. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado la declaración de Ande Erçel, las posibles causas detrás de su preocupación y las reacciones de los fans. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto, y hemos analizado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan de las palabras de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de esa preocupación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor, no duden en sugerirme temas para futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.